Samuel lloraba por Saúl, ¿cierto? Ya había sido desechado por el Señor. Y el Señor mandó a Samuel a ungir el nuevo rey a la casa de Isaí. Tenía miedo, ¿cierto? Pero fue y se encontró con el primer hijo, el mayor, y dijo, ¿qué estaba mirando Samuel? La apariencia, el físico, igual que yo, así no. Entonces el Señor le dijo, vio los otros 2 hijos, ¿cierto? Y también le dijo, no, los desechó. Y dijo, pero tenéis más hijos, y le pasó los 7 hijos. Y no, ninguno. Y le dijo, ¿y no tenía otro? El pobrecito estaba en el campo, estaba solito, ¿sí? Estaba solito, nadie se acordaba de él, Davidcito, ¿cierto? Y el Señor le dijo, ese es, y lo ungió. Y David siguió en su casa, siguió cuidando ovejitas, ¿cierto? Pero el Espíritu del Señor vino sobre David y se apartó de Saúl, ¿cierto? Y los criados se dieron cuenta de eso, había un cambio en Saúl, ya no era el mismo. Y le ofrecieron traer a alguien que pudiera ayudarlo a despejar su mente, este espíritu malo que lo atormentaba. ¿Y a quién llamaron? A Davidcito, ¿cierto? Y mire las credenciales que decía de él. Sabía tocar muy bien, era valiente, vigoroso, era un hombre de guerra, prudente en palabras, y Jehová estaba con él. Importante. Eso es lo más resaltante de eso. ¿Y qué pasaba con Saúl? Saúl se calmaba, su espíritu malo lo apaciguaba, y dice que amó a David y lo convirtió en paje, como su paje, ¿cierto? Ahora, la historia nuestra, esta es hiperconocida. No existe persona en el mundo que no conozca la historia de David y Goliat. ¿Sí? Y paradójicamente yo cuando era más chico, ¿sí? Tuve un perro que se llamaba Goliat y era más grande que yo. Lo usaba hasta de caballito. Pero hace tiempo atrás tuve que salir a terreno y fui a una empresa. Y me recibió el guardia, me nota los datos, le doy mi nombre y me dice, señor, nosotros tenemos un problema. Y yo dije, primera vez que lo veo. Me dijo, ¿a la vuelta podemos conversar? Sí, claro. Fui, hice los trámites, compré, salí y pasé por la guardia. Y me dijo, yo tengo un problema con los David. ¿Y por qué? Porque yo soy Goliat. Y no es broma, su apellido era Goliat. Su apellido era Goliat. Y me dijo, yo cada vez que veo a un David tengo problemas. Finalmente nos reímos, nos dimos la mano y nos despedimos. ¿Ya? Así que finalmente me encontré con un Goliat de verdad. ¿Sí? Afortunadamente no tuvimos que pelear. Hubiese perdido, claro. No sé. Capaz que no. Bueno, vamos a lo que nos convoca, pero antes vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tus bendiciones y por este tiempo, Señor, que nos permites de estar en tu presencia. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros, guía nuestras vidas, nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y yo pueda comunicar todo lo que tú quieres al pueblo, Señor. Te pido, Señor, que nos dirijas, Señor, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, a comprender tu palabra. Amén. Bien, comencemos, larguito, pero lo vamos a ir haciendo de la mejor manera. Vamos, versículo 1 dice, los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damín. 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre el monte a un lado e Israel estaba en el otro lado del monte y en el valle entre ellos. Bueno, no existe certeza de cuánto tiempo pasó entre el capítulo 16 y el capítulo 17. Algunos piensan que puede haber sido un par de meses, otros un par de años. Lo concreto es que David tenía entre 15 y 20 años de edad, ¿ya? Tampoco vemos que se nos menciona que el armamento que estaban usando y cuántos hombres eran. Como en capítulos anteriores nos mencionaba, eran 2.000 hombres, 3.000 hombres, la caballería, los 20.000, 30.000 que habían, ¿cierto? No, tampoco se nos muestra. Sí nos dice que estaban en un valle rodeado por 2 montes. En un monte estaban los filisteos y en el otro monte estaba el ejército de Israel. ¿Ya? Vamos al versículo 4. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín
el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota de 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza como un rodillo de telar, y tenía un hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Bueno, acá vemos el ejército de los filisteos y de repente aparece un paladín. Un paladín es un campeón. Un paladín es un guerrero o campeón heroico que se destaca por su furieza, ¿ya? Y hazañas valerosas. Ese es un paladín, es un hombre grande, ¿ya? Y este gigante se llamaba Goliat, que era de Gat, quien era de los Refaín, soldado mercenario del ejército filisteo. Ya, los Refaín eran de la tribu de los gigantes que moraban en el Mar Muerto. Estos gigantes principalmente venían del insecto de los ángeles caídos con las mujeres de los hombres. Si quieren ir a Crónicas, o anotan por ahí, 20, del 5 al 8, se nos narra otra historia donde había más gigantes y también fueron derrotados por el ejército de David. Ahora, Goliat tenía unas características especiales. Era un hombre extraordinariamente alto, de más o menos 2.9 metros. Yo acabo de medir el pilar, pero al techo tenemos 2,90 metros aquí. Así que esta es más o menos la altura que tenía Goliat, esta altura. Y David era como de deporte. Bueno, ahí tenemos el Valle de Ela, ¿ya? Estoy mirando acá. El Valle de Ela, ¿cierto? Y ahí está identificado dónde están las dos alturas, ¿ya? Ahí tienen más o menos las dimensiones de cómo era. Entonces tenemos la altura, 2,90 metros, su cota o la pechera era de 5.000 ciclos, 57 kilos. ¿Ya? Imagínense como si anduviese con una persona encima, liviana, ¿cierto?, de 57 kilos. Usaba unas gravas o polainas de bronce que cubrían sus piernas, 2 jabalinas en sus hombros y una lanza muy grande, que la punta de hierro era de 6,8 kilos. Y tenía además una espada, que no se nos menciona el peso, y el escudo, que además llevaba un escudero, no el que le llevaba la cerveza. Vamos al 8. Y se paró y dio voces, estamos hablando de Goliat, ¿cierto? Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo? Y vosotros, siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, yo lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Como vemos, dice aquí que al escuchar las palabras de Goliat, esto me recuerda, no sé si ustedes vieron la película Troya de Brad Pitt, donde sale Brad Pitt, ¿cierto? Y se encuentra la misma escena, un hombre muy grande que desafía al ejército griego y mandan a buscar a Aquiles, ¿cierto? Que era Brad Pitt, que era encachado y todo lo demás, ¿cierto? Y viene y de un pum salvazo, pum, lo mata. Pero la diferencia es que él era arrogante, ¿sí? Vamos a ver la historia diferente que vamos a ver hoy día. Pero eso es más o menos la historia. Si vieron la película se pueden ir haciendo la idea de cómo va pasando esta cosa. Nosotros conocemos el resto de la historia, pero tengo que contarla, ¿cierto? Ahora, la premisa acá es parecida. Tenemos 2 ejércitos y ¿para qué vamos a derramar tanta sangre si con 2 pueden hacerla toda, ¿cierto? Entonces, si bien en esa época era muy importante y valorada la vida humana, ¿ya? Es por eso que se enfrentaban a veces 2 personas y el resto del ejército acataba, ¿ya?
a diferencia de lo que está pasando hoy día, donde la vida humana a veces no tiene valor. El otro día salieron las noticias que un sicario mató por 60.000 pesos a una persona, o por 90.000 pesos. ¿Sí? 60.000 pesos. Entonces, se fijan, el valor hoy día de las personas casi ya no existe. No hay amor por las personas. En cambio, hoy día, un bebé ya no tiene valor dentro de la guata, de la mamá, perdón, guatita, ¿cierto? Y la destruimos. Pero Dios, en esa época, nos muestra cómo el valor de las personas era significativo. Convengamos que el filisteo las tenía todas de ganar porque era inmensamente grande, o sea, no había comparación. Vamos al 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nótese, oyendo Saúl y todo Israel. Turbar es alterarse, confundirse o perder la calma frente a una situación emocional estresante. Y a veces se turba y uno puede perder el control de la situación, puede perder el hablar, ¿cierto? Puede perder el escuchar y el poder de reacción. Y cuando tiene miedo es una situación biológica que te dice o corres o atacas. ¿Ya? ¿Y qué hizo Saúl? Ninguna de las dos. Se quedó ahí, pegado. Entonces se confundió y no sabía qué hacer. Y además su ejército estaba en las mismas condiciones. Ahora, recordemos, ¿cómo era Saúl? Saúl era un hombre grande. Era el más alto del pueblo. De los hombros hacia arriba no había nadie más grande. ¿Cierto? Entonces la pregunta, ¿quién debía ir a pelear con el gigante? Saúl. Si era el rey, pero el rey que había elegido el pueblo. Pero no, se quedó tranquilito. ¿Cierto? Veamos lo que nos dice 1 Samuel 9:2. Dice, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Todos son hermosos acá. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. O sea, era el hombre que debió haber ido a enfrentar al gigante Goliat. Entonces, ¿quién debía ser el campeón de Israel? Estaba claro, Saúl debía haber sido. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros cuando enfrentamos situaciones que nos sobrepasan en el diario vivir, que nos sacan de nuestro confort? Vamos pensando. ¿Qué nos pasa cuando vemos un tremendo gigante que nos está acechando? Vamos al 12. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ahora, en el capítulo anterior vimos acerca de Isaí, la cantidad de hijos, acá la está repitiendo, pero si lo dice es porque debemos estudiarlo nuevamente, ¿cierto? Entonces, nos dice que ya Isaí, una nueva información, que Isaí ya era viejo. Efrateo eran las personas que vivían en Belén, ¿ya? Y Belén está ubicado a 9 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y nos menciona que era viejo. Y vimos en los capítulos anteriores como Elí y Samuel, cuando ya eran viejos, tuvieron muchas consecuencias por no haber cuidado a sus hijos, ¿cierto? No haberlos enseñado. Aun cuando Samuel hizo correcciones después, cuando asumió el poder Saúl. Pero acá vemos algo interesante. Aquí no nos dice que Isaí lo hizo mal, ¿ya? Y lo podemos ratificar porque dice, y vemos cómo David da testimonio de su padre. Veamos lo que nos dice Proverbios 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuerpo, a tu cuello, perdón. Entonces podemos ver que cuando nosotros como hijos nos portamos bien, hacemos la voluntad de nuestros padres, ¿cierto? Le hacemos caso, estudiamos, dice que seremos como un adorno a nuestra cabeza, como si usáramos una corona y un tremendo collar que dice, pero lo he hecho bien. ¿Ya? Entonces, David, con su forma de vivir, como vamos a ir viendo, con su forma de actuar, él da testimonio de su padre. ¿Ya? Ahora,
Pregunta, ¿cuál es nuestro testimonio como hijos? ¿Qué testimonio estamos dando al mundo? ¿Ya? Vamos al 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Samuel a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues el filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma para tus hermanos un efa de grano de tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Bueno, acá vemos cómo los hijos mayores, ¿cierto?, siguieron a Saúl, que sería lo normal, si eran hombres grandes y vigorosos, que pudieran ir a pelear junto al rey, ¿cierto? Y nos menciona que David era el más pequeño, nuevamente. Y acá dice que iba y venía desde Saúl. ¿Se recuerdan que estuvo con Saúl en el capítulo anterior? Se había quedado en su casa, en el palacio, tocándole la guitarrita y cantándole las canciones. ¿Sí? Y volvía a sus funciones como pastor de ovejas, ¿cierto? Ahí muestra el corazón de David, que hacía la voluntad de su padre, terrenal, ¿cierto? Y cuidaba las ovejitas. Pero nos menciona acá que el gigante había estado molestando al ejército israelita por 40 días, 2 veces al día, 80 veces, ¿cierto? Y imagínense, todos los días se presentaba el ejército con todas las garras y nada, nadie salía, todos estaban ahí. Y en ese momento Isaí estaba preocupado de sus hijos, llevaba 40 días sin saber nada de ellos, y manda a su hijo menor a la batalla para llevarle alimento y saber de sus hijos. Entonces vemos el segundo trabajo que tenía David. ¿Cuál era? A ver. Delivery. Él estaba llevando alimentos a sus hermanos, ¿ya? Y además quería saber qué pasaba con ellos. Y además, no también solo se preocupó de sus hijos, también se preocupó del jefe de los miles. Aquí dice en el versículo 18, y le llevas estos 10 quesos de leche, los llevarás al jefe de los miles. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Estaba muy preocupado como papá, ¿cierto? No se nos menciona la mamá, pero como papá estaba muy preocupado de sus hijos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, que se lo mencioné anteriormente, ¿cierto? Ahí, en el valle de Ela. Esa es una foto actual del valle de Ela. Si se fijan, hay una carretera y un asunto de teléfono ahí. Así que ahí están los 2 campamentos más el valle. Y se levantó David pues de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se llevó su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de la batalla y daba un grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga al mando del guarda de Bajaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Bueno, ya hablamos de cómo el papá estaba preocupado de sus hijos, ¿cierto? Porque imagínense, hoy día nuestros hijos no nos llaman y nosotros ya estamos preocupados. Si no tenemos internet, no tenemos teléfono, queremos saber acerca de nuestros hijos, cómo están, cómo les ha ido, ¿cierto? Porque el mundo ha cambiado mucho. Pero aquí nos demuestra el amor de su padre. Y David nos demuestra que fue muy obediente, se levantó muy de mañana, se preocupó de dejar un encargado que cuidara sus ovejas, porque era el sustento de su hogar, ¿cierto? Y cumplió el mandato de su padre y fue rumbo al campamento. Y cuando llegó, lo primero que hace es preguntar por sus hermanos. Dejando todas sus pertenencias, cuando escuchó el grito de guerra,
David se asomó a ver, porque es normal, sí, sonó, era algo a lo que él no estaba acostumbrado, y se fue a ver qué pasaba con esto. Vamos al 23. Mientras él hablaba con ellos, con sus hermanos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y vean lo que dice al final. Y las oyó David. 24. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto aquel hombre que salió? El que se adelanta para provocar a Israel. Aquel que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Se nos menciona que al principio vimos que todos lo escuchaban y tenían temor, ¿cierto? Pero aquí David oyó, puso atención a las palabras de Goliat. Él no se quedó tranquilo con lo que pasó. Dice que todos los varones estaban preocupados. O sea, primero nos dice que los hombres huían de su presencia y tenían gran temor, mantenían su conducta. Todo el ejército de Israel habían escuchado por 40 días, 80 veces, el mismo mensaje, que viniera alguien a pelear con Goliat. Pero si se fijan, el comentario entre los soldados era acerca de los beneficios que obtendría alguien que peleara con Goliat. No era menor porque dejaban de pagar los tributos, ¿cierto? Iban a ser parte de la familia del rey, ¿cierto? Y iban a quedar con plata. Pero ese era el pensamiento que había en todo el ejército. No había nadie que dijera, o la idea era animarse entre ellos para poder salir a pelear, pero no había nadie que saliera. Vamos al 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es el filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así es, así se hará al hombre que venciere. Si se fijan, David les pregunta, pero ¿qué pasa? Y hace dos preguntas grandes. ¿Qué harán al hombre que venciere? Entonces la respuesta era simple: lo van a llenar de riqueza, se va a hacer el yerno del rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No había otra motivación. No les dice, es un filisteo incircunciso, si este no vale nada. Pensemos, ¿qué había hecho antes Dios con las personas que atacaban a Israel? Abría la tierra, se morían, les caía un rayo, ¿se acuerdan, no? Dios podía chasquear los dedos, como vimos la vez anterior, y derrotarlo de inmediato, porque estaba desafiando el ejército de Israel. Entonces, David tenía celo. Recuerden que tiene el corazón de Dios. Entonces decía, ¿por qué pasa esto? ¿No hay nadie que sea valiente? ¿Se fijan o no? Entonces, David no estaba viendo con los ojos que estaba viendo el ejército, ¿ya? Podía haber sido tragado por la tierra, pero no era el minuto, ¿ya? Vamos al 28. Y oyéndole hablar su hermano Eliab, ¿cierto? Su hermano mayor, con los hombres se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado cuidando estas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu corazón y la malicia, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es solo mero hablar? Acá podemos ver cómo la confrontación se viene a la vida de David. David estaba muy concentrado en la situación que estaba pasando, y él estaba preocupado de esto. ¿Y de quién vino la confrontación? De su propia familia, su hermano. Y vemos cómo lo trata, así le dice:
yo conozco tu soberbia y conozco tu malicia de corazón. Entonces yo pensé a preguntarme, ¿conocía Eliab a su hermano? No. No conocía a su hermano. Era el mayor, pero no lo conocía. ¿Sí? Porque yo conozco a mi hermano, o sea, sé cómo él, cómo piensa, cómo vive, cómo tiene su familia, pero no podría pensar una cosa así de él, ¿cierto? Veamos lo que nos dice el capítulo 13:24. Nos dice que Jehová mismo se había buscado un hombre conforme a su corazón, ¿cierto? Entonces, él no conocía a su hermano, ni los intereses que tenía, y el por qué estaba preocupado por la batalla. Ahora, muchas preguntas. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando vemos un obrero de Dios? ¿Le damos gracias a Dios por él o empezamos a hablar mal de él? Quiere ser visto. Se anda luciendo. No. Debemos orar por esas personas que Dios está usando. Vamos al 30. Dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo las mismas respuestas que antes. Fueron oídas estas palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno por causa de él, tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Si se fijan, debe haberse juntado con muchos grupos David, y a todos les preguntaba, pero él no sentía celo de Dios por lo que estaba pasando, ¿cierto? Y debe haber sido tanto que llegó, porque me imagino que Saúl debe haber estado en la carpa más alta, ¿cierto?, la gerencia, y él en lo más bajo, pero se escuchó lo que él decía, lo que él hablaba, y de la forma que lo decía, entonces lo mandaron a buscar. Y vean quién comienza la conversa. ¿La comienza Saúl? Oye, ¿qué anda diciendo? No. Partió David al tiro diciendo, con palabras de ánimo, no desmaye su corazón, yo voy. ¿Se fijan cómo el corazón de David estaba con Dios? Veamos el 33, dice, y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra este filisteo, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Nuevamente, ¿qué ve Saúl? Ve una persona baja, ve con hombres, con los ojos humanos, ve una persona baja, casi un niño, ¿cierto?, que no tiene las condiciones. Lo ve paradito así con trajecito de pastorcito, y lo mira y dice, no, te lo agradezco mucho, pero esta pega no es para ti. Porque él se enfocó y miró a este hombre, que yo no alcanzo, ¿cierto?, tan alto, tremenda envergadura, con tremendas armas. Y a David lo ve flaquito quizás, chiquitito. Pero recordemos que él lo conoció en el capítulo anterior, versículo 18. ¿Quién era? Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente de palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. ¿Veía las cualidades? Se olvidó, ya no se acordaba de David. Entonces, valiente, lo que Saúl no tenía, ¿cierto? Samuel estaba endosando la responsabilidad en otro, estaba esperando que alguien se ofreciera. Pensemos, ¿qué pasaba si el hermano mayor de David se hubiese ofrecido para la guerra y hubiese perdido? ¿A quién mataban primero? Al rey. O sea, las tenía todas de perder, ¿cierto? Hubiese sido el que hubiese sido, el rey era el primero que se había cortado. Pero dice que era valiente, valeroso, quizás no tenía físico para aquello,
pero él cuidaba sus ovejas. Vamos a ver más adelante cómo las defendía. Lo tacharon como hombre de guerra y de una sola palabra. Él se ofreció para ir a la lucha. Pero lo más importante, Jehová estaba con él y ya no estaba con Saúl. Vamos al 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor. Ojo con eso. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. ¿Se fijan? La valentía de David. Acá vemos cómo la función pastoral era de cuidar el rebaño, dar su vida por ella, y él no tenía ningún problema con aquello. El pastor estaba para guiar y provisionar, ¿cierto? Llevar al rebaño a buenos caminos, aunque fueran pedregosos, él los llevaba a los mejores pastos. Las ovejas aprendían y reconocían su voz y le seguían sin dudar. La función del pastor es proteger constantemente, y el pastor los defiende de los animales feroces, los cuida de los ladrones. ¿Y qué utilizaba? Su palito, ¿cierto? Y con aquello los defendía. David conocía lo que era cuidar a sus ovejas. Era un pastor. Y ahora se ofrecía a cuidar este tremendo ejército como si fueran unas ovejas. En Juan 10:11, refiriéndose al Señor Jesús, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien son las ovejas propias, ve venir el lobo y las deja, ¿cierto? Y huye. Y son arrebatadas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco las ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre conoce, yo los conozco, el Padre y yo, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces vemos una relación súper estrecha entre lo que es Jesucristo y lo que estaba haciendo David, ¿cierto? Ahora veamos la media diferencia entre Saúl y David. Podemos ver que David era el pastor y Saúl era el asalariado. Solamente las conducía porque era el rey, pero si le pasaba algo no importaba. En comparación, Saúl estaba ofreciendo riquezas para que alguien más hiciera cargo del trabajo. David ofrece su vida y nos representa como la generación del linaje del rey, de Jesucristo, el que va a dar su vida en rescate de nosotros, de sus ovejas. Vamos al 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Es la primera parte donde debemos escuchar que Saúl habla de Jehová. Y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza el casco de bronce y lo armó de coraza. David añade en el versículo 37 que su confianza estaba en el Señor y que él lo libraría de las garras de este filisteo. Y Saúl de repente se vuelve cristiano y le dice: bueno, que el Dios te bendiga, anda nomás, ¿cierto? Ya, está dice, ya, anda. Y le puso su ropa. Imagínense, si Saúl era grande y David era pequeño, que yo me pusiera la ropa XXL, siendo que tengo talla M,
todo grande, era imposible que pudiera caminar David. Veamos el 39, dice, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó andar, pero nunca había hecho esa prueba. Y le dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y el zurrón que tenía, y tomó la honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Bueno, lo mencionamos. La armadura era muy grande. David no estaba acostumbrado a eso, estaba acostumbrado a robar holgaíta, a andar cómodo para cuidar sus ovejas, ¿cierto? No podía caminar, la espada era muy pesada. No era su ropa, no era su talla. Y el versículo 40 dice que tomó sus utensilios de pastor, su cayado, agarró 5 piedrecitas, las echó a su bolsito, y escuché por ahí que algunos pastores hacen una exégesis de las 5 piedras, dicen que uno es la fe, que la otra es la libertad, pero eso no tiene sentido. Lo que nos menciona la Biblia es que tomó 5 piedras, ¿cierto? Vamos a ver que una dio en el blanco y la otra, si no le daba, tenía 4 más para pelear, ¿ya? No tiene importancia qué función tenían las piedras, era una sola, ¿cierto? Defenderse del filisteo. Ahora, sobre la honda, no era una moto. El 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David y lo vio, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces no le gustaban bonitos. Él quería a alguien feroz, alguien como él, que hablara ronco, ¿cierto? No le gustaban bonitos. Pero miren lo que pasó. Dice, acá vemos que la desigualdad, primero eran 2, Goliat y su escudero. Y nuevamente miraron a David con los ojos terrenales. Era pequeño, era bonito. Yo imaginé al príncipe encantador así, moviendo la melena rubia. No, pero David no era así, ¿cierto? Pero la apariencia, mirando lo físico, ¿cierto? De buen parecer. Y dijo, cabros, chicos, viene a pelear conmigo. Nuevamente vemos cómo el corazón del hombre siempre es atraído a la belleza, a lo físico. Y de haber pensado, Goliat, no había nadie, no había ni un hombre maduro que viniera a pelear conmigo. Ahora, cuando no existen hombres maduros para hacer la obra de Dios, Dios puede usar un joven, ¿cierto? Que tenga el corazón dispuesto para aclamar y evangelizar su nombre. La pregunta es, ¿cuántos David hay aquí hoy día? Oh, ninguno levantó la voz, todos miraban para atrás los jóvenes. Yo pensé que iban a gritar, ¿cierto? Vamos al 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y lo maldijo por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vemos cómo Goliat siente desprecio por David. Dijo, este es pan comido, de un toque me lo doy vuelta, ¿cierto? Y lo maldijo por sus dioses, que esos dioses no tenían ningún valor, ¿cierto? Pero además dice, yo te voy a matar y voy a dar tu cuerpo a las aves y a las bestias del campo. Él tenía una imagen de poderoso, yo soy el guerrero, no el guerrero dragón, pero sí, era el guerrero que iba a luchar en contra de David, ¿cierto? Y dijo, esto es pan comido, si este cabro chico, vino con un palito. Pero, vamos al 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A mí me voló la cabeza esto.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 40 días escuchando el mismo mensaje, y nadie se atrevió. Y David va en el nombre del Señor. Y dice acá, tú vienes con todas estas armas, muchas armas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando yo escucho eso, yo me emociono. Y la pregunta va a ustedes. ¿Qué pasa con ustedes cuando escuchan esto? ¿Dios es real, es poderoso para nosotros? ¿Qué provoca en nosotros esto? Si no lo conmueve, piense, analícese. Porque este Dios es el que hizo los cielos y la tierra y la sustenta. Nos da vida, nos da trabajo. Y termina diciendo que va a ser entregado en sus manos, le cortará la cabeza y todo su ejército será echado a las aves y a los animales. Y agregó que además toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. A través de esta historia, como les dije al principio, todo el mundo sabe de David y de la guerra que ganó, ¿cierto?, al filisteo. 47. Dice, y sabrá toda la congregación de Jehová que Jehová no salva con espada ni con lanzas, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David la mano en su bolso, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en su frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y se cayó sobre su rostro. El Goliat se adelantó y quiso atacar a David. Pero veamos, David corrió primero la línea de batalla, ¿cierto? ¿Se fijan que el hecho de que no llevara ropa de militar o coraza hacía que fuera más ágil, más hábil, más rápido, ¿cierto? Y pudo contrarrestar al gigante. Y tomando solo una piedra dirigida por Dios al punto clave, fue derribado. Estaba completamente lleno de armadura, pero la cabeza estaba descuidada. También hay personas que hacen exégesis pensando en que si David se hubiese sentado a analizar cuáles eran los puntos clave, que busquemos la estrategia. No, él fue dirigido por el poder de Dios. Ahora, si Dios hubiese querido, la misma piedra hubiese atravesado el escudo, hubiese atravesado la armadura, en una piedra, en la cabeza, en cualquier parte. Dios hubiese usado la misma piedra para derrotarlo, ¿ya? Así que si Dios le dio la cabeza para matarlo, está bien, ¿ya? Pero si hubiese sido en otro lugar, hubiese sido igual, porque Dios era quien dirigía la piedra. Yo creo que David la tiró nomás, ¿ya? Él no pensó en... No. Esa piedra fue dirigida por Dios para derrotar al Goliat, ¿cierto? Porque no decía que Jehová es el dueño de la guerra y él lo iba a matar. Y como cayó de boca, humilló al ejército de los filisteos, porque cayó su boca a tierra, su rostro. Vamos al 50. Dice, así venció David al filisteo con una honda, una piedra
e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Se fijan? Esto nos habla, básicamente, que Dios no necesita nada, no necesita de espada, no necesita de guerras. Él tiene el control de todo. Acá vemos cómo se cumplió lo que David le había dicho a Goliat en el 45 y 46. Lo venció con una honda y una piedra. ¿Cierto? Ahora, si se piensa, todo este tiempo que el filisteo iba a molestar al ejército, Saúl podría haber planificado una estrategia con sus soldados, pero nadie lo hizo. Ahora, cuando nosotros nos vemos enfrentados a situaciones en las que enfrentamos un tremendo gigante que agobia, que nos acecha en nuestras finanzas, en la economía, en depresiones, en problemas en el trabajo, en la familia, en enfermedades o en situaciones que escapan a nuestro control, ¿en dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En qué manos estamos confiando? Solamente podemos confiar en Dios y que Él puede solucionar estos problemas. Vamos al 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando su espada y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los israelitas y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Acá vemos que se cumplió lo que David le había dicho al filisteo, ¿cierto? Una vez que estaba en tierra, tomó su propia espada y le cortó la cabeza. El ejército seguramente gritó de emoción, ¿cierto? Ahí lo dice. Y salieron todos a derrotar a los filisteos, al ejército filisteo, que además no cumplió su promesa. Dijeron que se iban ¿cierto? A volver esclavos de los egipcios, israelitas, se me confundió el capítulo, ¿cierto? Y todo Israel salió tras ellos y tomó la cabeza del filisteo y la trajo delante de él, y fíjense que él guardó en su tienda como trofeo de guerra las armas de Goliat. Versículo 55, y dice: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con los filisteos, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo de este joven. Si se fijan, Saúl vio cómo David iba hacia los filisteos. Eso quiere decir que Saúl se quedó de brazos cruzados y no hizo nada. Se quedó con su ejército ahí, mirando cómo David y el resto del ejército iba a luchar con los filisteos. Entonces vemos acá el corazón de Saúl. Saúl no estaba muy preocupado del pueblo, no estaba preocupado de resolver el problema o la situación que estaban enfrentando. Y además, recordemos que en el capítulo 16, versículo 19, dice: y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a tu hijo, el que cuida las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado con pan, una vasija de vino y un cabrito, y envió a Saúl por medio de David su hijo. O sea, sabía quién era, pero ya se había olvidado. Nuevamente el delivery lleva las cosas a Saúl. Entonces la mente de Saúl estaba perdida. No reconocía que él mismo había enviado las cartas a Isaí, preguntando por este muchacho. Pero, y acá está
la conclusión básicamente, y cuando David volvía de matar al filisteo Abner, le tomó y le llevó delante de Saúl. Tenía David la cabeza del filisteo aún en su mano. Y dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Si se fijan, Saúl estaba más preocupado con quién iba a compartir el reino de defender su reino. Estaba más preocupado quién iba a ser su consuegro y lo que debía pagar como dote, ¿cierto? Lo que él había prometido, su hija, y ya no iban a pagar más impuestos, estaba perdiendo plata. Estaba más preocupado de esas cosas que del reino. Ahora, la enseñanza de hoy no es simplemente sé valiente como David y enfrenta a tus gigantes, porque si no estaría enfocada en nosotros. La verdad es que este mensaje está centrado en Jesucristo. Y a través de la hazaña de David, la confianza que él tenía en Dios. Todos los demás, o todo el ejército, estaba preocupado en derrotar al gigante, pero no sabían cómo. Ahora, como vimos, David era pastor, que estaba a cargo de las ovejas de su padre. Y él arriesgó su vida, ¿cierto?, por salvar al pueblo. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Dejó su trono de gloria por salvarnos a nosotros y al morir en la cruz. David derrotó al enemigo, que era derrotó al enemigo, ¿cierto? Y Jesucristo derrotó la muerte, el pecado y a Satanás por nosotros. Quizás usted está buscando un David que lo defienda o que luche sus batallas, pero al contrario, debemos confiar en el Dios de David para que defienda nuestras batallas. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el capítulo 23 del libro de Salmos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es lo que hacía un pastor? Cuidaba de sus ovejas. ¿Qué hizo David? Miró a este pueblo como ovejas que estaban perdidas, porque estaban siendo gobernados por un asalariado, no por un pastor. ¿Qué vemos? El corazón de Dios reflejado en David. Así que hoy día usted tiene que dejarse guiar como una ovejita por Dios. Todos sabemos, las ovejas son torpes. Cualquier cosa le llama la atención y se va. Y por eso que debe conocer la voz de su pastor. Porque cuando le pega un silbidito, lo llama, viene, ¿cierto? Es guiada. Entonces, para conclusión del mensaje de hoy, debemos ser guiados por Dios, por este pastor. David conocía muy bien su función cuando escribe este salmo, ¿cierto? Y como lo vimos antes, en el capítulo de Juan, Jesucristo dio su vida como un cordero fue al matadero por nosotros. Así que esta historia maravillosa debemos recordarla, ¿cierto? Como un triunfo de Jesucristo, más que de David. El triunfo fue de Dios para librar a su pueblo. Así que cuando veamos estos gigantes que nos vienen encima,
todas estas situaciones que debemos enfrentar diariamente, debemos recordar a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro líder, el único que puede librarnos de estas batallas. Debemos confiar en Él como lo hizo David. Les invito a orar.